Muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a esta sesión, a la sesión número 14 de nuestro seminario, Desafíos y oportunidades de la educación primaria en México. El día de hoy, bueno, pues ustedes, recordando un poco el propósito de nuestro seminario, es promover un espacio de análisis entre diversos agentes educativos sobre los retos y oportunidades que enfrenta la educación primaria en México, con el fin de informar el diseño y fortalecimiento de políticas públicas. La sesión de hoy se enfocará en los desafíos y oportunidades de la educación primaria desde dos perspectivas. Por un lado, desde la política educativa y por otro lado, desde la investigación. Em, Antes de comenzar, recordarles que registren su asistencia y sus comprensiones en la liga que aparece en pantalla, pero que también les hemos enviado ya vía correo electrónico y que pondremos en el chat de Zoom. Y recordarles también que el espacio estará abierto hasta el martes 8 de octubre a la medianoche, antes de la medianoche. Durante la sesión les pedimos que vayan registrando sus preguntas en el chat para que después de la presentación de nuestros invitados podamos compartirles las preguntas y conversar con ellos alrededor de estos cuestionamientos que ustedes tengan. Bueno, el tema de hoy, desafíos y oportunidades de la educación primaria, reflexiones y propuestas desde la política educativa y la investigación. Y nuestros invitados son el doctor Sergio Cárdenas Denham, eh, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, y el doctor Paul Hernández Martínez, profesor de la Swinburne University of Technology. Les presento un poco de ellos. El doctor Sergio Cárdenas es profesor en la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Es maestro en Administración y Políticas Públicas por el CIDE y además es maestro y doctor en Educación por la Universidad de Harvard. Ha sido investigador principal en diferentes proyectos con diferentes temáticas, ¿verdad? Por ejemplo, desde el diseño e implementación de programas de tecnología educativa, educación a distancia, aprendizaje a lo largo de la vida, desigualdad educativa, usos de evidencia, movilidad académica, así como de evaluación de impacto de programas de gestión centrada en la escuela, tutorías, becas y atención a la primera infancia. También ha realizado estudios sobre brechas de atención en educación inicial y superior y fue editor de la revista Reformas y Políticas Educativas, publicada por el Fondo de Cultura Económica. Fue director general del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, del CREFAL, y Madero Visiting Scholar en el David Rockefeller Center for Latin American Studies en la Universidad de Harvard. Bienvenido, Sergio. El doctor Paul Hernández Martínez es profesor asociado de Educación Matemática en el Departamento de Matemáticas en Swinburne University of Technology en Australia y es director del MASH, de matemáticas, del Centro de Ayuda en Matemáticas y Estadística. El doctor Hernández Martínez es licenciado en Matemáticas Aplicadas del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es maestro y doctor en Educación Matemática por la Universidad de Leeds en Reino Unido y es miembro de la Academia de Educación Superior. Trabajó también como investigador postdoctoral en la Universidad de Manchester y posteriormente trabajó varios años como profesor de Educación Matemática en la Universidad de Loughborough, también en Inglaterra. Y bueno, a ambos apreciamos mucho que hayan aceptado estar con nosotros el día de hoy. Les agradecemos sus contribuciones, las contribuciones que nos van a hacer. Y bueno, pues primero la dinámica, primero le daremos la palabra al doctor Sergio Cárdenas, después al doctor Paul Hernández y seguirá un espacio de conversación guiándonos por las preguntas de la audiencia. Entonces, bienvenidos a ambos. Y les agradecemos mucho. Adelante. Dejo de Bien, muchas compartir. gracias. Gracias por la invitación y por supuesto gracias a quien nos acompañan y que posteriormente también tendrán la oportunidad de participar de forma asincrónica. Yo voy a comenzar, conforme lo hemos platicado un poco, a poner algunas ideas en la mesa sobre la etapa más reciente del sistema educativo y cómo, en cierta forma, transformó la manera en que se diseñaba, implementaba política educativa y cómo ahora algunos retos siguen tal cual se observaban hace 6, 8, 10 años
otros se han transformado, se han profundizado, y quizá podría haber algunos avances o aprendizajes derivados de lo que se intentó realizar en los últimos 6 años. Por supuesto, todo esto es con una lógica pues, de análisis y con la intención de pensar sobre oportunidades que podrían presentarse para la nueva administración. Yo creo que un primer punto es que debemos contextualizar que la reforma que se inició en el último sexenio, pues forma parte de una cadena de intentos por transformar la manera en que opera el sistema educativo. De hecho, recuerdo mucho a un experto que a inicios de la previa reforma, en el sexenio anterior, ponía la metáfora que las reformas educativas son como, bueno, perdonen por la referencia al tabaco, pero decía, son como cigarros que prendes el siguiente cuando te acabas o no te has acabado aún el anterior. Y yo creo que tiene mucha razón. En cierta manera, ha habido una presión constante. Yo creo que son pocos los gobiernos que no anuncian una revolución educativa, una reforma de gran calado, una transformación de la manera en que operan los sistemas educativos, quizá muy asociado a bueno, estos grandes problemas, retos, fallas que hemos observado, especialmente la incapacidad de resolver las brechas educativas, estas desigualdades injustas que tanto se manifiestan entre diferentes poblaciones, regiones y subsistemas. Entonces, bueno, primero habría que contextualizar que es una reforma más, desafortunadamente, un problema que como país enfrentamos es esta falta de continuidad. Pero hay una diferencia importante desde mi punto de vista, por supuesto, que en reformas previas era mucho más sencillo, independientemente de la orientación que tuvieran y los componentes que se adoptaran, era mucho más sencillo entender qué se pretendía hacer. Por ejemplo, si uno analiza la reforma quizá más conocida de descentralización en los noventas, era muy explícito para algunos era un tema de fragmentar actores políticos que habían copado o cooptado las estructuras de gobierno, especialmente el sindicato, y era necesario redistribuir, cambiar gobernanza. Obvio, también ligado a esta tragedia que existía en términos de resultados, y así podemos ir rastreando diferentes énfasis en las reformas, algunas más hacia transparencia, gestión escolar, en fin, hay distintos ejemplos de lo que se buscaba. En esta última, y de nuevo es una apreciación personal, pero tras mucho esfuerzo, por lo menos en los primeros años, de entender qué era lo que constituía la reforma, no lo que explicaba la reforma, porque el discurso de reforma era muy claro, era un tema de acabar con una óptica, como se decía, neoliberal, cualquier cosa que eso significara, acabar con escuelas reproductoras de prácticas, facilitar la creación de ciudadanos críticos que se opusieran a las desigualdades. En fin, había como ciertos mensajes más ideológicos de lo que se buscaba realizar. Sin embargo, era difícil traducir esos intentos con el core, el corazón o una teoría de cambio, digamos, de la reforma que se proponía. Y desde mi punto de vista, esto provocó mucha incertidumbre. Al inicio, lo recordarán, creo que es una percepción compartida, que esta frase bandera o frase sombrilla de la nueva escuela mexicana, uno podía preguntar a distintos funcionarios, e incluso distintos expertos que venían acompañando o que estaban interesados en lo que estaba sucediendo en el sistema, y cada uno te podría dar una respuesta diferente. Al final parece, y digo parece porque también habrá quien pueda diferir, que se aterriza en una discusión más curricular. Y además esa discusión curricular se aterriza muy rápidamente. Hay muchas rutas para hacer una reforma curricular, pero en este último gobierno se aterriza muy rápidamente en la edición y publicación de libros de texto gratuito que, como ya sabemos, han sido el centro de una gran controversia, no solamente por la manera en que lo trabajaron, sino también por las aparentes restricciones en su diseño. Entonces tenemos esta contextualización donde observamos de nuevo una continuidad en la tendencia a hacer reformas, reformas aceleradas, a veces sin mucho sustento, muy centralizadas, que además con todo y que en el discurso, al menos en esta última reforma, se hablaba que la escuela era el centro y las comunidades escolares estaban al centro, todavía siendo muy dirigidas desde el centro del país incluso.
Y también con medidas, aunque se buscaban con cierta legitimidad, pues en una estructura muy tradicional, jerárquica, que invade a nuestro sistema educativo. Tenemos entonces este contexto. El segundo es esta gran incertidumbre de una implementación, por poner un eufemismo tal vez bastante descuidada o diríamos desordenada, que al final lo que provocó fue una etapa de mucha incertidumbre entre las comunidades escolares. Estaban a días de iniciar escuela y no había materiales básicos para poder hacer planeación, lo cual, insisto, independientemente de la ambición y la complejidad de cualquier reforma curricular, pues genera mucha tensión y probablemente mucha improvisación. Algunas escuelas encontraron la manera de resolver esta carencia de materiales volviendo a libros de texto previos, algunas otras innovaron, otras improvisaron, y al final el ciclo escolar comenzó gracias a esta institución tan noble que es nuestra escuela y la comunidad docente. Digo, eso es algo que sí hay que resaltar desde una óptica de política pública, porque como país eso resulta muy costoso. Eh, Esto hay que agregar un contexto además donde perdimos oportunidades de medición. Tenemos también espacios donde eh, no solamente no había información, sino que se perdió cierta estructura de apoyo o de colaboración para las escuelas, para las comunidades escolares. Y esto, insisto, lleva a un contexto de mucha complejidad donde no hay manera de medir si se alcanzaron los objetivos, cualquiera que estos hubieran sido establecidos para esta reforma. Tampoco tenemos manera de observar cuál fue el costo en términos de continuidad de reformas previas, de las prácticas que ha habido en la escuela. Comenzamos a ver algunos estudios sobre qué fue lo que sucedió en la escuela, pero todo que este entorno de improvisación, de incertidumbre, será muy costoso en términos de desempeño académico. Y me voy un paso atrás, quizá para terminar esta primera intervención. También hay que reconocer que, aunque es una aspiración, pues en general aceptada incluso por organismos internacionales, digamos neutros como la UNESCO, por contribuir a esta discusión de la internacionalización de la educación, el uso de evidencia es algo que también se ha descartado, se considera una crítica fuerte a que estos modelos de estudios comparados, de uso de evidencia de otros contextos, pues sean una reproducción de prácticas colonizadoras, lo cual, digo, es defendible para algunos, pero también por otro lado, lo poco que sabemos en términos de eficacia de las agencias públicas tiene que ver con un adecuado uso de evidencia. Y entonces no solamente caemos en este contexto que ya conversaba, de una implementación compleja, por ponerlo de alguna manera, sino que también las herramientas que tradicionalmente se utilizaban son descalificadas y esto genera un entorno muy complejo, pues para pensar cuáles serán los siguientes pasos en términos de un diseño de política educativa para un país que está enfrentando no solamente las grandes desigualdades que sobrevivían por décadas, sino los efectos de la pandemia y de esta reorganización tan acelerada que hemos vivido en los últimos 2 sexenios. Pararía en este momento y seguramente podremos seguir con alguno de estos temas y habrá preguntas al respecto para responder. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Bueno, les recuerdo a la audiencia que nos acompaña que pueden registrar sus preguntas en el chat, por favor. Y pues, Paul, ¿quieres comenzar con tu contribución? Ok, gracias, Lupita. Voy a poner el Gracias, Paul. PowerPoint. Vale. Ok, espero que lo puedan ver. Sí se puede ver, Paul. Muchas gracias. Ok, muy bien. Pues gracias por invitarme, Lupita. Especialmente porque yo no soy un experto en la nueva escuela mexicana. Em, Hace 22 años que salí del país, así que dejé de tener una experiencia con el sistema educativo mexicano desde hace mucho, pero como estamos contribuyendo un poco con algunas investigaciones, con Lupita, con Leslie, ustedes me invitaron a comentar como alguien que es externo al sistema educativo mexicano, a las nuevas orientaciones, cómo es que yo lo veo desde mi perspectiva. Este, Como ya dijo Lupita en su presentación, yo soy un profesor que está en Australia, pero viví muchos años en el
en el Reino Unido. Así que lo que quiero comentar aquí, quiero que esté muy claro, es que esta es una perspectiva externa, como alguien que ve desde afuera lo que está sucediendo en México y desde la investigación en educación matemática, porque ese es mi campo. Así que voy a hablar específicamente de matemáticas, un poco de ciencias, pero no sé lo que esté ocurriendo en otros campos formativos, como lo llama la nueva escuela mexicana. Este, Les invito a que esta plática es una plática, no solamente desde mi perspectiva, así que les invito a que si yo digo algo y ustedes quieren comentarlo, siéntanse bienvenidos a hacerlo. Pongan su micrófono o levanten la manita. Creo que aquí en Zoom es una manita. Este, Así Sí, que sí, sean muy sí pueden bienvenidos. levantar la mano, por Sí, sí. Ok. Entonces voy a comentar sobre 4 cosas que a mí me parecieron am, importantes. Y lo que comento es como mis alumnos, ellos aprenden en YouTube y yo aprendí de la escuela mexicana en YouTube también, ¿no? Así que es lo que he visto a través de algunos videos explicando la nueva escuela mexicana. Ah, entonces quiero comentar sobre la naturaleza de las matemáticas y cómo es que lo veo em, en esta nueva escuela mexicana. La capacitación docente también, las prácticas de enseñanza muy importantes y finalmente la evaluación y el seguimiento de cómo es que este cambio eh, podemos saber si es bueno o no, o si estamos en el buen camino o no. Entonces, para empezar, la naturaleza de las matemáticas, y comprendo que se han formado lo que se llama campos formativos y las matemáticas se considera dentro del campo saberes y pensamiento científico. Entonces, las matemáticas están ahora incluidas con todas las demás ciencias y los saberes científicos. Y según la SEP, esto llama a las dimensiones prácticas, cívicas, sociales y culturales de una formación básica que se puede alcanzar con el acercamiento a los fenómenos y procesos naturales. Mi preocupación con esto, como yo lo entiendo, es que las ciencias y las matemáticas son saberes diferentes. Las ciencias son o aluden a un pensamiento inductivo, las matemáticas a un pensamiento deductivo. Son muy diferentes. Y mi preocupación es que se vean las matemáticas desde solo la perspectiva de las ciencias, como una herramienta para las ciencias nada más, y no como un saber en sí mismo. Y es el problema que viene desde hace mucho de si las matemáticas son la reina de las ciencias, como decía Karl Gauss, o son la esclava de las ciencias. Porque si solamente son la esclava, entonces estamos perdiendo mucho de lo que las matemáticas pueden aportar a la humanidad y a cualquier país en donde se enseñen. Am, Desde mi experiencia como profesor, un buen comando de los procedimientos matemáticos es indispensable para progresar en este campo. Y entiendo que los alumnos llaman a las matemáticas o ven a las matemáticas aburridas, que por qué tienen que hacer 10 planas de sumas y por qué se tienen que aprender las multiplicaciones y cómo lo voy a aplicar. Todo eso lo entiendo, pero como profesor puedo ver que esto es importante, que si no saben sus tablas de multiplicar, ¿cómo van a poder hacer una integral cuando lleguen a la universidad?
De hecho, tengo alumnos aquí en Australia que son, tienen que poner la multiplicación en su calculadora. Y lo que la investigación ha dicho es que si no puedes hacer estos procedimientos básicos en tu cabeza, todo, la memoria que ocupas, se va en eso y no en el procedimiento más complejo, que sería hacer una derivada o una integral o cosas así. Entonces veo como mis alumnos realmente sufren, no pueden avanzar. Y creo que esto es importante tener en cuenta. Y a más largo plazo, no sé si sea esto signifique la muerte de las carreras en matemáticas, porque si las matemáticas solamente sirven para la ciencia, entonces, ¿para qué estudiar las matemáticas en sí? Am, entonces veo un serio problema ahí. Pasando a la capacitación docente, me pregunto cuántos maestros están preparados para desarrollar recursos didácticos en los que las matemáticas figuran de manera importante. Y no es una crítica a los maestros, porque sé que muchos son muy buenos. Cuando apenas empezaba mi carrera en investigación, hablé con muchos profesores matemáticos en México, muchos muy buenos, con muy buenas ideas, pero también sé que muchos necesitan ayuda. Ah, yo a veces necesito ayuda. No tengo el tiempo para pensar un proyecto en donde realmente las matemáticas tengan un rol importante. Y no sé cuánta ayuda los maestros tengan para realmente desarrollar estos recursos, buenos recursos que realmente ah, lleven a los alumnos a pensar matemáticamente. Siempre recuerdo este libro, no sé si lo hayan visto, es un libro un poco viejito, El Diablo de los Números, um, Hans Magnus Enzensberger, en donde el protagonista es un niño que va a la escuela y odia las matemáticas porque su maestro siempre le está poniendo ejemplos y ejercicios que, que supuestamente son auténticos, pero no tienen nada que ver con la vida real. Entonces, estos son los ejemplos que yo menciono aquí en que la posibilidad de que los maestros, si no tienen la ayuda adecuada, caigan otra vez en este tipo de ejemplos que realmente no son buenos, no llevan a nada. Em, y esto se ha aunado a la naturaleza innovadora del enfoque pedagógico y sin una guía sustancial por parte de la SEP, de qué es la escuela mexicana, qué es lo que busca, etcétera. Entonces, am, realmente veo que los maestros pueden tener muchos problemas ahí. Mi experiencia en Inglaterra y en Australia, cuando estaba dando un curso de capacitación, de entrenamiento a los maestros de primaria en matemáticas, veía que su confianza en su conocimiento matemático era muy baja. Cualquier cosa que así sea pequeña que quería discutir con ellos en relación a matemáticas, como que se ponían muy nerviosos. La ansiedad era bastante grande. Así que esto no es solamente de México, esto sucede en todo el mundo. Muchos de ellos temían ir más allá de lo que conocían. Am, Cuando hice una investigación ah, en, estaba yo estudiando
la transición desde la escuela secundaria a la universidad. Hablé con muchos maestros en secundaria y algunos me decían, pues yo enseño lo que está en el currículo, no tengo por qué saber lo que pasa después. Y esto me parece muy triste porque un buen profesor debe de saber lo que pasa después. Debe de saber por qué los alumnos tienen que aprender sus tablas de matemáticas, de multiplicación, etcétera. Si no, sus alumnos, cómo van a poder contestar? ¿Para qué me va a servir esto? Este, hace poco escribimos con mis colegas Pauline y Anders en Noruega un artículo de investigación. Invitamos a estudiantes de secundaria en Noruega. Los entrevistamos, les enseñamos algunas, dónde podían aplicarse algunas de las matemáticas que estaban aprendiendo. Creo que esto era en logaritmos y seleccionamos unos ejemplos muy concretos en donde los logaritmos podían ser aplicados en la vida real, en trabajos, eh, en ingeniería y en otras áreas. Y lo que los alumnos decían es, ¿cómo es que los maestros no me habían dicho esto antes? Nunca lo había escuchado. Y tan solo ver dónde pueden ser aplicados los logaritmos realmente cambia mi perspectiva. Y realmente esto es lo que yo podría decir que los maestros tienen que tener. Y no sé si la nueva escuela mexicana, realmente esté apoyando a los maestros para que puedan hacer esto. En Australia, el problema más grande que tenemos aquí es que no hay suficientes maestros de matemáticas. Y entonces tenemos que importar a maestros que no tienen una formación matemática fuerte. No tienen una carrera en matemáticas. Y, hace 20 años hicieron una carrera en economía y entonces el principal head les dice, pues tú debes de ser bueno en matemáticas, entonces te ponemos a enseñarlas. Y es un problema bastante fuerte porque entonces los maestros dicen, bueno, pues me dieron este problemita, ahora cómo lo soluciono, porque realmente no me acuerdo de matemáticas. Y es un problema bastante fuerte aquí. Las prácticas de enseñanza, no sé si esto sea cierto, pero lo que he visto en YouTube es que el aprendizaje por proyectos es lo que se sugiere, por lo menos en este campo formativo de las ciencias y las matemáticas. Y les quiero platicar un caso que tuvimos aquí en mi universidad, en donde se aplicó este aprendizaje por proyectos bastante fuerte, porque se dio mucho dinero a esto y mucho tiempo. Se llamó la Academia de Ingeniería en Swinburne y el grupo que lo lideró desarrolló la innovación, visitó muchas universidades en el mundo, principalmente las danesas, Aalborg, Roskilde, que son las pioneras en este tipo de aprendizaje. Consultaron a muchos académicos, hicieron su tarea, digamos. Hubo mucho apoyo institucional, se dio mucho dinero, millones de dólares, para que se pudiera hacer. Se les
Incluso se apartó todo un piso en uno de los edificios, en donde los salones de clases completamente se rehacieron. Ahora había solo mesas redondas en donde los alumnos trabajaban en equipos con expertos. Se trajeron ingenieros que estaban trabajando en la industria como expertos para ayudar a los alumnos en un ambiente en donde el alumno se sintiera que era un mini ingeniero, que estaba solucionando problemas reales de ingeniería, discutiendo los problemas con realmente ingenieros. Lamentablemente las matemáticas tenían muy poco uso. Las matemáticas eran básicas realmente. Y estas personas realizaron un mapa curricular. Era así, un círculo en donde estaban todos los contenidos y cuándo y cómo se iban a enseñar. Y había algo que que ellos llamaron mini credenciales, mini credentials, en donde en una semana se enseñaba todo el conocimiento que se requería para un problema específico, para solucionar el problema. Y digo que las matemáticas tenían un poco uso y eran básicas porque, bueno, les voy a decir luego por qué. Eh, Déjenme continuar. Lo que sucedió es que muy pocos alumnos se inscribieron. Realmente lo que sucedió es que los alumnos daban poco valor a, a esta clase de enseñanza. Ellos querían salir de la universidad con un título reconocido. Y porque estaba empezando esto y era muy innovador, el Instituto de Ingenieros de Australia eh, no lo reconocía. Estaban trabajando para ser reconocidos, pero mientras no fuera reconocido no tenía valor. Y eso fue lo que realmente les pegó. Em, y digo que los alumnos no podían hacer matemáticas porque al final, creo que duró un año y medio, algo así, lo tuvieron que cerrar. Fue un fracaso. Em, y los pocos alumnos que estaban en este programa fueron transferidos a una carrera tradicional de ingeniería. Y es ahí donde nosotros los tomamos y sin duda alguna tenían dificultades con las matemáticas tradicionales. Em, Uno de estos alumnos se, se, em, se quejó diciendo, bueno, pues ustedes me prometieron que no iba a haber muchas matemáticas y ahora la cantidad de matemáticas no puedo con ellas. Em, y decidimos hacer un examen oral para que pudiera pasar a la siguiente materia y, y el pensamiento matemático era inexistente. Cuando le estamos ayudando a responder una pregunta, había que hacer un cambio de variable para resolver una ecuación diferencial. El alumno realmente no entendía nada, no entendía lo que estaba sucediendo. Entonces fue un caso muy triste. Y es lo que estoy señalando aquí, que a lo mejor las ideas son muy buenas, pero al momento de aterrizarlas hay que tener en cuenta muchas cosas y los riesgos son eh, bastante pesados. Y esa es la experiencia que tuvimos aquí. No sé cómo sea, no sé si sea lo mismo, no estoy diciendo que vaya a pasar lo mismo. Este es un proyecto nacional, la escuela mexicana es algo que es bastante grande y yo creo que el gobierno no va a dejar que fracase de esta manera. Al menos eso
creo que eso va a suceder, pero lo que estoy señalando aquí son los riesgos que pueden haber. Y lo que pasa es que muchas veces hay mucha teoría, muchas ideas muy bonitas, pero necesitan investigación antes de ponerse a la práctica. Antes de llegar al salón de clases, necesitamos entender por qué funcionan, cómo funcionan, en dónde funcionan, con qué alumnos funcionan, cómo hay que modificarlas, etcétera. Y para eso muchas veces se pasa de la teoría a la práctica directamente. Y para hacer esto se necesita mucho dinero. Y dinero bien invertido en donde debe de invertirse, porque después el dinero vuela a otras partes. Sí. Y no sabemos dónde se va. Pero también en la investigación hay problemas. Muchas de estas investigaciones se hacen en un laboratorio donde se controlan las variables y luego los resultados se quieren poner en práctica tal cual en el salón de clases y eso realmente no funciona así. Mi punto de vista es que en vez de hacer una revolución, es mejor hacer una evolución. Ir poco a poco, con paso firme. Esto es hacer investigación. Esto funcionó. ¿Por qué funcionó? ¿Cómo debe de pasarse o trasladarse a otro contexto para que funcione de una manera buena? Y como decía, no todo es color de rosa en la investigación. Hay muchas opiniones. Por ejemplo, Tania Evans es jefa del Departamento de Educación Matemática en la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda. Estas es algunas de las ideas que ella está escribió acerca de esto y lo que ella dice es que necesitamos regresar a la instrucción explícita dirigida por el maestro. Nada de dejar a los alumnos investigar ellos solos o descubrir por ellos solos. No, eso no sirve, eso no funciona. Ella dice que la evidencia muestra que aquellos alumnos que ponen énfasis en disfrutar las matemáticas, en valorarlas, tienen peores resultados que aquellos alumnos que enfatizan ser competentes. Y esto a su vez afirma su confianza. Y es la confianza la que realmente hace la diferencia en los alumnos. Muchas de las organizaciones australianas en educación están promoviendo la enseñanza explícita y no sé ustedes qué piensan. A lo mejor me pueden dar sus comentarios, pero algunas cosas en las que concuerdo es que, como dice el dicho, la práctica hace al maestro, pero también hay que usar ejemplos bien pensados y regreso a las ideas de tenemos que ayudar a los maestros a que desarrollen recursos didácticos que realmente sean bien pensados y que realmente vayan al meollo del asunto, por decirlo así. Pero también algunas cosas que menciona Tania en su escrito que no concuerdo. Esto me recordaba, no voy a decir el país, pero es un país donde la educación es muy alta, la calidad, principalmente en matemáticas y en ciencias, es muy alta. Los alumnos la enseñanza es muy rigurosa, los alumnos son así como pequeños robots, pero al mismo tiempo es el país en donde la tasa de suicidios es la más grande, la más alta del mundo. Entonces, como que hay que tener un balance. No queremos alumnos neuróticos
que sean muy buenos en matemáticas, pero no queremos también alumnos que se suiciden, ¿verdad? Que queremos alumnos que realmente disfruten lo que están haciendo, que sepan por qué lo están haciendo. Finalmente, en la evaluación y el seguimiento, yo creo que es fundamental tener mecanismos claros para evaluar el progreso y los resultados de implementar estas ideas. Saber por qué funcionó y qué es lo que se debe de cambiar. Y es porque lo he visto, es muy fácil ir a ponerle el énfasis a los profesores, ¿verdad? Porque es el profesor el que falló y esto no es cierto. Mi punto de vista es que a medida que el alumno progresa, toma más y más responsabilidad o debe de tomar más y más responsabilidad en su propio aprendizaje. Tengo alumnos que llegan a la universidad y me dicen, es que no me enseñaste bien, es que no me entretuviste, es que esto y es que lo otro. Y, y- y cuando llegan a la universidad, mi punto de vista es que ellos deben de tomar la mayoría de la responsabilidad en su enseñanza, y esto tiene que ver con cómo acceden, cuáles son sus hábitos de estudio, cómo acceden a la ayuda que la universidad les proporciona. Sí, en mi opinión, la estrategia nacional, lo que se debe de evaluar es si la estrategia nacional permitió al profesor desarrollar una pedagogía adaptada a su contexto, eficiente para que sus alumnos desarrollen esa confianza, sean competentes y que vean el valor de aprender matemáticas y las disfruten. Así que, como decía el Chapulín Colorado, ¿quién podrá defendernos ahora? ¿Cómo le vamos a hacer? Y yo creo que es importante que los profesores experimenten en una práctica reflexiva. Y una de las cosas que realmente me gustó de la escuela mexicana, si es que lo comprendí bien, es que hay una autonomía pedagógica en la que el profesor puede desarrollar la pedagogía que ellos consideren es la mejor para sus alumnos. Y eso va a variar en cada contexto. Pero lo que yo sugiero es que el profesor, todos los profesores, hagan investigación, ya sea acción, investigación, está bien, o otro tipo de investigación, pero que se le dé un rol importante a la investigación educativa en la escuela mexicana, porque al momento yo creo que no, eso no existe, si entendí bien. En mi opinión, las prácticas pedagógicas que permiten la creación de significados son las mejores. Dos ejemplos de esto que yo los he usado con bastante éxito. Lo que yo conozco como Dialogic Pedagogy, prácticas de diálogo. Neil Mercer, la habla exploratoria en el salón de clases. Muchos de mis alumnos, no sé, será un virus que hay en el salón de clases en donde se quedan mudos. Pero cuando salen al recreo, entonces sí se desquitan de hablar. Es muy importante que el alumno hable, que explique, que construya los significados con otros, pero no hay mucha investigación en este sentido. Entonces hay que desarrollar esta forma de enseñar. Las prácticas narrativas, Jerome Bruner escribió un libro muy importante de The Narrative Construction of Reality, en donde explica que las personas no van por el mundo como pequeños matemáticos, razonando lógicamente, creando teoremas. No,
las personas explican su realidad y hacen sentido mediante historias, mediante metáforas, etc. Todo lo que Brunner menciona como una narrativa. Y yo pongo a mis alumnos a hacer historias, a hacer videos con historias de matemáticas. Y la mayoría les gusta, la valoran. Algunos hay, otros hay que no, pero necesitamos entender por qué no. Y yo lo recomendaría a más maestros. Aquí puse una liga de uno de los videos que mis alumnos han hecho, explicando las fracciones en una historia a la Romeo y Julieta. Y es muy bonito, si quieren verlo luego, les recomiendo que lo vean. Entonces, sí, les mando las diapositivas luego para que tengan la liga. Ok, eso es todo lo que quería decir. Gracias. Ahí está mi correo electrónico si me quieren escribir. Pero estoy abierto a sus comentarios. Gracias, Lupita. Muchas gracias, Paul. Muchas gracias, Sergio. Pues yo creo que hay algunos, bueno, yo noto, pero también me gustaría que las personas que nos acompañan nos compartieran sus comentarios. Noto muchos puntos en común y preocupaciones también, ¿verdad? Creo que, por un lado, cuando Sergio nos compartía sobre pues estas dudas, si entendí bien, Sergio, sobre la teoría de cambio que podría estar ausente y este aterrizaje rápido que se llegó al diseño curricular, ¿verdad? Como un diseño curricular pronto. Em, Me parece que coincide con esto que nos planteaba Paul, de un proceso rápido donde se llega desde una teoría hasta los cambios en las prácticas y que se requeriría esta conversación más cercana con la investigación en los planteamientos. Noto esta coincidencia entre lo que ustedes nos plantean y pues esta preocupación que se nos queda, ¿no? Esto es como uno de los puntos también, eh, pues esta preocupación por la incertidumbre en una implementación, que creo que los dos desde sus perspectivas nos lo compartieron. Eh, eh, Paul planteaba esta pregunta, ¿cómo hacen para planificar un proyecto donde las matemáticas tengan un rol importante, ¿no? Sí, y bueno, Sergio nos recordaba que pues el desarrollo, la implementación del plan de estudios fue como sorpresivo, ¿verdad? Proponer no sé cuál sea el mejor adjetivo, pero lo que nos hablaba fue de incertidumbre, ¿no? Creo que es la palabra más, el sustantivo más preciso, ¿verdad? Bajo incertidumbre porque no había tiempos. Los docentes estaban esperando, por un lado, el plan de estudios y la capacitación, después los recursos educativos. Y bueno, esta pregunta de con qué apoyos cuentan para desarrollar, bueno, Paul nos enfocaba en el campo, bueno, en las matemáticas, en el pensamiento matemático, pero supongo que también en otras asignaturas y campos formativos habrá preocupaciones. Pero ¿qué recursos tienen para desarrollarlos? Para nosotros ha sido una constante, esto no hemos tenido oportunidad de conversarlo con Sergio, pero creo que a través de las sesiones, la preocupación por la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas ha sido una constante porque parecen estar enfrentando una mayor cantidad de desafíos, incluso para reconocer los procesos de desarrollo de aprendizaje de las matemáticas en el plan de estudios y dentro de los proyectos. Y entonces quizá la autonomía profesional, eso es quizá una pregunta que a mí me queda, ¿verdad? Porque se impulsa la autonomía profesional, pero quizá no es suficiente la autonomía profesional para generar este tipo de recursos que puedan promover un pensamiento matemático que les ayude a los estudiantes a encontrar sentido, a construir relaciones complejas, a entender el mundo, centrándonos en pensamiento matemático, pero puede ser que esto también esté ocurriendo en otros campos, ¿verdad? Y el último punto que también quisiera, de lo que noto en lo que nos comparten ambos, pues es
Sergio lo planteó como perdimos las oportunidades de medición, ¿no? Y pues ciertamente ahorita, bueno, si no estoy equivocada, pero la única medición que se mantiene a nivel nacional, pero no es estadísticamente significativa, es la evaluación diagnóstica de Mejor Edu. Y solamente, pues es voluntaria, solamente da resultados por porcentaje de aciertos, ¿no? Y también se ha puesto ya recientemente en tela de juicio, ¿verdad? Ya se ha cuestionado también esta evaluación. Entonces, si perdemos esta oportunidad de medición para saber qué es lo que está pasando, justo nos quedamos sin este componente que nos señalaba al final Paul. Es necesario saber eh, qué está funcionando y qué no, y qué debemos cambiar, ¿verdad? Entonces, bueno, esos son como estos puntos que yo encuentro entre ustedes. No sé si ustedes quieran comentar algo más. Ya tenemos un comentario. ¿Me permiten hacerlo mientras, por si ustedes quieren hacer algún otro comentario? Es uno de nuestros participantes y también fue ponente, es Giancarlo Canciño. Bueno, él plantea algunas preguntas. Dice, pensando que en México durante muchos años se optó por una enseñanza memorística para su consolidación. Bueno, él pregunta cómo se enseñan las tablas de multiplicar en Australia, ¿no? Esa es su primera pregunta. Bueno, y me recuerda otro puntito que se me estaba olvidando relacionado con la aportación que nos hacías de Evans, Paul, pero ahorita lo planteé, perdón. Ese es el primer punto. Y el segundo dice, en México, el libro de texto gratuito es, en términos prácticos, él la llama la herramienta pedagógica por excelencia. En comparación de qué tipo de herramientas pedagógicas hacen uso los docentes para la enseñanza, supongo que es en comparación con las experiencias que tú has tenido, pues en Reino Unido, en Australia, quizá en otros países también, nos hablabas también de Noruega, ¿verdad? Entonces, quizá en otros países, ¿cuáles son las herramientas pedagógicas con las que cuentan? Y yo presiento que aquí también hay otra, cuando tú hablabas de qué recursos disponen los docentes. Bueno, yo pensaba incluso de tiempo, personal, de apoyo a la enseñanza, pero seguramente tú tenías también otra visión de qué posibles recursos podrían disponer, ¿verdad? Entonces sí, yo creo que a lo mejor por ahí va a salir. Y también hay un último punto, dice, menciona que la enseñanza explícita está siendo revalorada. Aquí en México está muy en boga la idea de que el estudiante sea quien construya su conocimiento. ¿Cómo cree que se podrían balancear estas dos ideas? Estas son las preguntas que nos plantea Giancarlo y bueno, y en general hay otra persona, nada más que no me aparece el nombre, que dice que deberían rescatar las prácticas que realmente funcionan. No todo lo anterior es obsoleto y somos resultado de esas metodologías y prácticas. Y presiento que este comentario también se enlaza muy bien con lo que ustedes señalaban. Lo decía Sergio como basado en evidencia, ¿verdad? Nuestras prácticas y decisiones basadas en evidencia. Y creo que alude también a lo que tú nos señalabas, Paul, de, bueno, pues tenemos que estar documentando qué es lo que ocurre y a qué resultados conlleva, ¿verdad? A qué resultados está llevando. Sí, Adelante. yo creo que en respuesta a Giancarlo, las tres preguntas que él ah, propone aquí están todas ligadas. En Australia tenemos mucha influencia de Estados Unidos y en el área de matemáticas, eh, en Estados Unidos desde hace mucho hay una guerra entre aquellos tradicionalistas, básicamente muchos de los profesores universitarios que dicen que las matemáticas se deben de enseñar como hace 50 años, son tradicionales y memorísticas mucho, sí, pero rigurosas también, ellos dicen. Y por otro lado, gente como Joe Bowler en Stanford, y sus ideas acerca de am, deja a los alumnos explorar, ellos tienen que llegar a los conceptos por sí solos y el maestro los va a ayudar, pero es el alumno el que tiene que llegar a eso. Este,
esas influencias también son muy fuertes en Australia. Muchos profesores aquí siguen esas ideas de, em, no sé cómo se traduzca en ah, query-based pedagogies. En- Pedagogía basada en la indagación. Sí, Ajá, sí, exacto, sí. exacto. Este, y, pero lo que sucede es que hay una división también en Australia en las escuelas privadas de mucho dinero, generalmente fundadas por la religión. Esas son más tradicionales, esas llevan los programas de enseñanza más tradicionales, pero tienen mucho dinero. Entonces los recursos que les proporcionan a sus alumnos son muy buenos. Generalmente son los profesores, tienen una carrera en matemáticas, son muy bien pagados, tienen el tiempo para desarrollar sus propios recursos y los alumnos que salen de ahí están muy bien preparados y son realmente los que acceden a las mejores universidades en Australia. La Universidad de Monash, Melbourne, Sydney, todas esas universidades que son prestigiosas, um, esos alumnos van ahí. Y los demás, en donde el maestro tiene que hacer malabares con todas sus clases, desarrollar recursos, pero no tiene tanto dinero, no tiene tanto tiempo. Um, Estos son los alumnos que no salen tan bien preparados y son los que van a otras universidades que no son tan prestigiosas. Entonces, ese es el caso en Australia. Ah, ah, en algunas escuelas, sí, todavía se utiliza el método tradicional de memorizar las tablas de multiplicar pero se tienen otros recursos también que el profesor ha desarrollado en sí mismo y eso ayuda mucho también. Am, en relación a los libros de texto, no tenemos un libro de texto nacional. Este, Incluso cada estado tiene su propio forma tiene mucha libertad en desarrollar los currículos, etcétera. Aquí los libros de texto son libros de texto desarrollados por Pearson y todas estas compañías editoriales. Si la escuela tiene mucho dinero, entonces compra el mejor, el más caro, pero si no, entonces compran otros. Ah, en- creo que creo que eso ah, responde a todas las preguntas que Giancarlo hacía, creo. Creo que una de las que se queda es, bueno, cómo lograr el balance. Si es que tendríamos que aspirar justo a este balance entre la instrucción explícita y si es que estamos hablando de dos cosas distintas, ¿verdad? O si es Ujú. que hay Sí. como una combinación entre instrucción explícita y esta idea de la construcción del Ujú. conocimiento por los alumnos, ¿no? Yo creo que la que sigue este, realmente contesta eso. Ujú, Porque hay buenas cosas en cada una de las pedagogías. Como ujú, decía yo, en la pedagogía explícita hay cosas que a mí me parecen bien, porque en matemáticas es importante que se consoliden ciertos conceptos. Tienes que saber tus tablas de multiplicar para poder progresar en álgebra, por ejemplo. Si no, es como una carga que te sigue empujando hacia abajo. Em, pero también hay cosas muy buenas que puedo ver en otras pedagogías, como decía, tomar una pedagogía dialógica
o de narrativa, hay muy buenas cosas también ahí. Entonces, lo que yo hago, por ejemplo, cuando enseño cálculo, la mayoría de mi pedagogía es explícita. Sí, me paro al frente, les hablo acerca de los conceptos matemáticos y digamos, 60-70% del tiempo es yo hablando. Ah, pero después también los invito a que ellos conversen con su vecino, que me expliquen ciertas cosas. Una, una parte de la evaluación del curso no es todo exámenes de libro cerrado. Hay una parte en donde ellos tienen que producir un video explicando ciertos conceptos matemáticos, etcétera. Entonces, yo creo que es ese balance de tomar lo bueno de cada una de estas y también reflexionar, hacer investigación en qué fue lo que parece que funcionó y lo que no funcionó, por qué no funcionó y cómo lo podemos cambiar. Muchas gracias, Paul. Sergio, no sé si nos podrías compartir tu visión también con respecto a estos 3 puntos que Giancarlo pone sobre la mesa y que ha tocado también Paul, ¿verdad? Sobre los recursos como el libro de texto, que ya también en tu participación lo señalabas, las prácticas de enseñanza, ¿verdad? Que, bueno, también yo siento que en la literatura reciente, en la investigación reciente, la importancia de la instrucción explícita ha sido muy destacada y, y pues la diversidad de mecanismos de evaluación, ¿no? No sé. Claro, Si nos- sí. Bueno, yo Gracias. lo que enfatizaría, de hecho son 2 puntos que Paul trae a la mesa. Uno, él tuvo que revisar sobre la nueva Escuela Mexicana en Facebook porque no hay información uniforme y abierta, lo cual es realmente es una llamada de atención en términos de política, de diseño de política, que aun cuando tengas todas las herramientas para hacer un buen análisis, no tienen los elementos para poder justo revisar bueno, contra las buenas prácticas que Paul destaca, pues que pueda sugerir cómo acompañar una reforma curricular de este tipo. Entonces, yo creo que ese es un muy buen indicio de la manera en que se diseñó política. Y de nuevo, estas decisiones tan improvisadas, pues interactúan con lo que justo se menciona en las preguntas. Efectivamente, la enseñanza memorística continúa. De hecho, eso va a continuar. Digo, la escuela, y esto voy a usar frases de docentes, ni siquiera son mías, pero la escuela no cambia por decreto. Entonces, podemos hacer un currículo ideal con las mejores prácticas, la evidencia. En fin, eso puede quedar en papel como ahora está sucediendo. Paul también mencionaba este tema de la autonomía pedagógica o autonomía de prácticas, pero yo creo que sería muy interesante indagar, digo, digo, algo hemos hecho en algún estudio, pero algo que fuera representativo del país. Y yo creo que más que autonomía, lo que los profesores y profesoras de lo que probablemente hablarían es de abandono y soledad, ¿no? Y son 2 cosas muy diferentes, es decir, la autonomía requiere puesto que la autoridad te deje trabajar, que te dé libertad, discrecionalidad, pero tú no puedes dar autonomía si no acompañas, si no generas capacidades, pues justo para ir adecuando un poco lo que sucede dentro de cualquier aula. El docente tiene que adecuar currículo, lo que decía Muñoz Izquierdo, a las condiciones que se observan o que observas con cada uno de tus estudiantes. Acá es igual. Si las escuelas no cuentan las capacidades, pues la autonomía es una invitación a que improvisen o a lo mejor a que funcionen de una mejor manera. Eso estoy de acuerdo, pero no va a suceder con todas. Y al final los sistemas educativos, la escuela se crea pues para ampliar o potenciar o crear capacidades para una mayoría, no solamente algunas escuelas que pudieran tener esas ventajas. Entonces yo, un poco reflexionando lo que pone Paul y de hecho yo creo que escucharlo, pues justo vuelve a encender focos rojos, amarillos en términos de cómo diseñamos política, porque se sabe bastante sobre el campo. El libro que él sugiere, que de hecho digo, es un libro excepcional para los niños, o bueno, no soy experto en el campo, pero evidentemente es algo que es un muy buen referente.
puede ser utilizado. La pregunta es, ¿qué escuela pública lo tiene? Y estoy casi seguro que muy pocas, ¿no? Entonces, ¿en qué estamos pensando cuando seleccionamos libros? Ese es un poco uno de los puntos que Paul yo creo que plantea muy bien y que al final pues nos llevan a esta conversación de qué destino tiene este tipo de reformas cuando hay este desdén hacia la evidencia, cuando no hay implementación un tanto improvisada, abandonada. Y como están poniendo en el chat, al final hay cosas que han funcionado, que seguramente muchos profesores, profesoras lo retomaron ahora que había este vacío en términos de guía o de indicaciones curriculares, y que bueno, siguen caminando. Pero también es cierto que muchas de esas prácticas probablemente podrían ser sustituidas, también como Paul lo menciona, por estos ejercicios de investigación basados en el aula, en la escuela, que reconocen condiciones complejas y que justo lo que cualquier investigador va haciendo es reducir incertidumbre y generar herramientas que no dejan de ser hipótesis, algunas funcionarán, otras no, pero eso es algo que no está sucediendo. Yo creo que de lo que está, vamos, conversándose ahora sobre esta implementación de currículo, en realidad es una llamada de atención. Yo, de nuevo, reflexionando sobre lo que ahora mencionaba Paul, Guadalupe también lo que nos ha recordado, y por supuesto lo que está en el chat. Yo creo que eso es algo que no hay que perder de vista en términos de que habría herramientas que no se están usando, hay herramientas que intencionalmente se han descartado y además la poca investigación o el poco análisis que se está dando, porque además hay que reconocer, como se describía, también en México tenemos una carencia de docentes que sepan enseñar adecuadamente matemáticas. Digo, vemos los resultados en pruebas internacionales, ahí están. Cuando se hacen programas de gestión escolar, al menos uno que se hizo en todo el país, el 80% de los proyectos eran sobre lectura y alrededor del 20, menos del 20, porque había otros ahí medio intermedios, que a veces abordaban ciencia, pero menos del 20% se enfocaban en matemáticas. Y si tú ves los resultados, debería ser exactamente lo contrario. Y no sucede porque no hay sensibilización, porque no hay capacidad en términos de cómo echar a andar proyectos de mejoría de prácticas de instrucción matemática. Entonces, yo creo que eso es, insisto, algo que habría que tener muy presente esta parte, insisto, de desuso. El profesor Bloch de Simestat publicó justo un análisis de su apreciación sobre el currículo y lo que dice, literal, con fundamento, digo, no es una discusión ideológica ni política, es de lo que sabemos sobre cómo enseñar ciencia, es que promueven el uso de conceptos, pero no tienen necesariamente etapas previas para desarrollar esos conceptos, esas nociones le llaman. También dice que está muy disperso, desbalanceado, hay conceptos o nociones o temas que tienen, vamos, que se repiten y otros que se omiten. Entonces, un poco, insisto, más desde una óptica de diseño, de nuevo, estamos observando un entorno de un diseño política con bastantes carencias, de implementación similar, y que en esta indefinición, pues lo que probablemente vamos a encontrar es una gran variación en términos de cómo las escuelas responden a los problemas que están enfrentando. Y otra vez vamos a observar brechas extremadamente amplias entre grupos, escuelas con más o menos capacidad, docentes con algo de experiencia, docentes con especialistas, docentes con oportunidad de tener formación y acompañamiento. Y esa es una simple reproducción de lo que se supone justifica, que esta es parte de la ironía o paradoja, lo que justifica el echar a andar este tipo de reformas. Sergio, una pregunta, porque justamente creo que lo que tú también nos haces, nos llamas la atención en términos del proceso de hechura de las políticas públicas. Pues esperaríamos que después de una implementación haya seguimiento y evaluación y luego volvamos al proceso de rediseño, ¿verdad? Como Sí, sí. un proceso que alimente, ¿verdad? Lo que estamos viviendo, ¿cómo nos lleva a experimentar este proceso de rediseño o qué es lo que podemos esperar en este proceso desde las políticas públicas, Sí, ¿no? no, es una muy buena pregunta. Desafortunadamente, las reformas son tan complejas que no siempre se evalúan o analizan con el detalle que se debiera. De hecho, incluso, por ejemplo, la reforma de los 90, para irnos un poco más atrás, fue poco estudiada. Se publicó mucho sobre la descentralización, pero no sobre lo que se buscaba con la firma de la NEP o la reforma de descentralización y lo que se alcanzó. Y las siguientes reformas que tenían este componente curricular o este componente de cambio de gestión, de incorporación de tecnología, también medio difusas, es un problema. Y no se diga ahora, ¿no? Que para empezar, sería muy difícil entender
bueno, más allá del discurso del tema de la decolonización y la crítica hacia un modelo neoliberal de gestión gubernamental, es muy difícil entender qué se esperaba que sucediera en las escuelas. Y a lo mejor alguien de los que está escuchando lo tiene más claro, yo no lo tengo y a lo mejor es una carencia personal, pero yo tengo la intuición que no hubo este diseño, como tú lo pones, un tanto ideal de decir, bueno, esto. Ahora, es muy difícil, sí, pero hay otros países que fueron muy explícitos. Alemania es un buen ejemplo. Alemania se dio cuenta con PISA que tenía serios problemas y reordenó todo su sistema educativo y unos años después podías ver el efecto de lo que intentaron hacer en respuesta a un problema. Eso no se observa acá. Todos discutimos o afirmamos que hay un problema de desigualdad, pero no logramos hacer este vínculo con un diseño de políticas que en principio lo redujeran y tampoco evaluamos y sobre todo no aprendemos. Y además esto es una tragedia similar a lo que pasa en la escuela o se bromea que pasa en la escuela cuando los niños regresan a casa a veces, ¿no? Que lo que se construyó se desconstruye por las tardes. Igual acá, yo creo que al final las reformas, lo que se ha aprendido se ha ido eliminando. Ahora, por ejemplo, que había más experiencia de diseño curricular, se había vivido recientemente una reforma curricular, el sexenio anterior, y sin embargo, estos expertos, que además la mayoría son de universidades nacionales, es decir, no es un asunto que trabaje necesariamente en gobierno, pero ese grupo de expertos fue desplazado. No sé si sea bueno, no sé si sea malo, el que lo decidió tendría que explicar por qué tomó esa ruta, pero lo que quiero decir es que hay una serie de capacidades que se desperdician, se pierden, y que además se vuelve todavía más costoso en campos como, insisto, el de matemáticas, donde tenemos tan pocos expertos a los cuales recurrir. Yo creo que eso es algo que, pues por lo menos por lo que se debería reflexionar en términos de cómo pensar en las siguientes reformas. Y no me sorprendería, aunque ahora cursos de continuidad, pero no me sorprendería que en unos años estemos hablando otra vez de modificar el currículo, ¿no? Esto, digo, es cíclico, seguirá siendo cíclico aparentemente, pero habría una oportunidad por lo menos para aprender sobre cómo hacerlo. Muchas gracias, Sergio. O sea, esto que tú nos apuntas me parece que también, pues, destaca desde el proceso de política pública un problema desde la sistematización para establecer el asunto en la agenda, ¿verdad? O sea, desde ahí y luego ya se deriva en las demás etapas del proceso, ¿no? De acuerdo. De hecho, que es una gran paradoja, porque si vemos, digo, sin caer en esta idea del educacionismo, pero si vemos el impacto tan grande que tiene la educación en términos de bienestar, digo, eso hay ya mucha evidencia, nunca hay una discusión similar, es decir, acorde a la importancia. De hecho, lo vemos ahora, la política educativa, pues puedes reformarla y no pasa nada, ¿no? Digo, es un tema de economía política, ¿no? Los más son desorganizados, los actores más beneficiados con las condiciones en las que están los sistemas educativos están muy bien organizados y esto pues es una condición en la que es muy difícil tener discusiones de largo plazo y sobre todo poder entender los efectos negativos o positivos de las decisiones. Entonces, eso genera un contexto donde de nuevo quizá en 3 años estaremos hablando de otra reforma a pesar de todo lo que como Paul pone en la mesa sabemos sobre cómo promover mejores aprendizajes o mejores prácticas de enseñanza, depende cómo lo quieras ver, eso se desplaza muy fácilmente. Y yo creo que es algo que habrá que repensar en términos de cómo pues llegar a un entorno en el que puedas promover mejor diseño de política educativa, si es el caso. Muchas gracias. Y hay comentarios tanto de Efraín Alcalá, el doctor Efraín Alcalá, que es colega y ha participado en esta sesión como ponente, y de Giancarlo, que también ha sido ponente Sí, y también colega, que pero creo que hay, nos llevan a, como a, presiento, pero solo para ponerlo en la mesa, creo sí, que van apuntando justo al asunto que ustedes dos planteaban, al seguimiento y la evaluación. Creo que se han puesto también como en contraposición. Yo lo veo así y espero no ujú, estar sembrando ideas en ustedes, pero no, entre la evaluación formativa o la evaluación que se lleva a cabo en el aula, que sí, puede tener diferentes propósitos, formativa, sumativa, sí. ¿no? Y dentro de la formativa el diagnóstico, y la evaluación estandarizada. Eh, Entonces, Pero ni siquiera golpe, de hecho, me gustaría comentar esto. O sea, cuando sí, digo adelante. abandono y soledad, no es Ujú. que yo esté de acuerdo en que todo debe ser dirigido, al contrario, pero lo que requiere es un docente que sea lo suficientemente formado y acompañado para que aproveche ese espacio. De otra manera, lo que va a haber es un caos. Y de hecho, yo estoy seguro, porque hemos conversado, sobre todo con los profesores
profesores de nuevo ingreso, que muchos de ellos lo que te dicen es que me siento solo, ¿no? Es decir, ante un reto tan complejo de llegar a un aula recién egresado, pues lo que tienes es abandono y soledad del sistema, incluyendo tu propio director a veces. En un estudio que hicimos, los docentes paradójicamente no conversaban con su director, conversaban con profesores de la normal y ya cuando tenían más tiempo, a veces conversaban con su primer director, pero no con la persona que tenían a unos metros en su escuela. A eso me refiero. No, es Sí. decir, ojalá fuera, todos desearíamos que fuera una oportunidad para resignificar capacidad de aprender, totalmente de acuerdo, pero si no hay condiciones para hacerlo, eso se convierte en soledad y caos, y es lo Sí. peor que puede pasar en una escuela. Sí, y creo, Sergio, vinculándolo con uno, o sea, esto que tú señalas, creo que se vincula con uno de los puntos que planteaba Paul, ¿verdad? O sea, ¿en qué medida las iniciativas de política educativa están permitiendo que yo como docente tenga una práctica que realmente lleve a los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? ¿En qué medida, no sé, Paul, si lo estoy parafraseando bien lo que tú planteaste, lo planteabas una pregunta muy bonita, traté de escribirla, pero creo que no lo logré tal cual como tú lo tenías, pero ¿en qué medida me equipan a mí para desarrollar prácticas de enseñanza que promuevan los aprendizajes que se espera que alcancen los estudiantes, ¿no? Entonces, creo Yo- que esa es, en qué medida me acompañan para que yo pueda sí. hacer eso, ¿no? Y de hecho, Guadalupe, sobre tu pregunta, la evaluación, Richard Elmore tenía una frase súper interesante, bueno, un Ujú, concepto que decía reciprocidad de cuentas. Tú me puedes exigir siempre y cuando me ayudes, me acompañes y me formes. Y exigir no quiere decir que te despido, no en ese sentido, sino de ujú, asumir responsabilidad. Entonces, yo puedo hablar de autonomía curricular, de autonomía pedagógica, como le quieras nombrar, pero eso lleva una obligación del Estado de acompañarte. De otra manera, insisto, muy probablemente lo que va a suceder es frustración, ¿no? Porque no es que no quieras hacer tu trabajo, es que no tienen los elementos para hacerlo, ujú. porque además, y todos los que hemos dado clase lo sabemos, lo ideal es tener una comunidad con la que reflexiones qué pasa con tus alumnos, alguien que sepa, digo, como Paul lo pone, esta posibilidad de hacer investigación en las aulas y que llegue el investigador. De hecho, Paul también hizo un punto muy valioso. El profesor tendría que ser un investigador. Y no me refiero a que se preocupe por publicar, sino que esté constantemente aprendiendo. Pero eso no va a suceder si no le das tiempo para que lo haga, si no le enseñas cómo hacerlo. Mira, y perdón, si vemos las normales, revisemos las agendas de investigación de las normales. ¿Cómo se enseña a investigar en las normales? Ahí yo creo que hay un punto pues muy relevante sobre el tipo de capacidades que Paul menciona. O sea, o sea, un investigador no sale de una planta, no es espontáneo, ¿no? Tienes que acompañar, formar, facilitarle, incluso hasta recursos. Yo te aseguro que hay normales que ni siquiera deben tener recursos a estas investigaciones muy recientes sobre cómo enseñar. Y eso creo bueno, que puede ser no favorable para justo tener los docentes que Paul describe. Muchas gracias, Sergio. Paul, ¿quieres hacer algún comentario al respecto? No, estoy totalmente de acuerdo. No le puedes decir al maestro, confío en ti, ve y haz lo mejor que puedas Mm. y dejarlo ahí colgado. Lo tienes que acompañar, lo tienes que proveer de los recursos necesarios para que él pueda hacer su trabajo lo mejor. Y bueno, con este tema de seguimiento que yo creo que se empata con evaluación de aprendizajes, desde su perspectiva, porque creo que puede haber, al menos lo que yo noto, es que puede haber una perspectiva de centrar el seguimiento solo en el aula, cada docente, ¿no? Como, o evaluaciones de otro tipo, ¿verdad? Aquí, por un lado, Efraín nos decía que el seguimiento podría ser, el más importante es el que realiza el docente en el aula, y que esto se socializa en los consejos técnicos escolares, y es la expectativa lo que se está impulsando. Y por otro lado, Giancarlo señala, bueno, dado esta, no sé si Paul está al tanto, pero ha habido también un cuestionamiento sobre las evaluaciones estandarizadas, y yo creo que por eso también, pues que se han ido quitando evaluaciones estandarizadas, ¿verdad? Pero desde su punto de vista, o sea, si es que hay como una postura de cómo hacer el seguimiento para los aprendizajes y las iniciativas de política pública, ¿verdad? ¿Y qué función tendría en este seguimiento la evaluación de aprendizajes en el aula y otro tipo de evaluaciones de aprendizajes? Puedo comentar sobre el caso de Australia.
porque esto de las pruebas estandarizadas es muy controversial. No hay una resolución em, buena que digamos. Pero en Australia, para acceder a la universidad, ah, tenemos lo que se llama el ATAR, que es es un puntaje que los alumnos acumulan de acuerdo a lo que estudiaron en el bachillerato, como se dice en México. Aquí es el Senior Secondary School. Um, entonces, de acuerdo a las materias que ellos tomen y los resultados de esas materias, acumulan puntos. Entonces, las universidades dicen, para entrar a esta universidad y a esta carrera en particular, necesitas tantos puntos. Si los adquieres, entonces entras. Lo que pasa con carreras de ciencias y ingenierías y matemáticas es que los alumnos están jugando un juego en donde no se les exige tener matemáticas como una materia que tuvieron en secundaria. Solamente es el puntaje, no importa qué materia tengan. Entonces los alumnos dicen, bueno, es más fácil tener un 10 en la materia de economía que un 10 en la materia de matemáticas, porque pues, es más difícil. Entonces, pues, si quiero entrar a la universidad y no me exigen tener matemáticas, por supuesto que voy a tomar la materia de economía, porque eso me asegura entrar a la universidad. Y ya veré el problema de las matemáticas cuando esté en la universidad. Esto es por principio, el gobierno hizo esto por principios inclusivos, este, para que todo mundo que quiera hacer una carrera de ciencias pueda acceder, no importa si tuvieron matemáticas o no. Entonces, pero pasan el problema a las universidades, porque llegan alumnos que tienen un retraso en matemáticas de 6, 8 años y quieren arreglar el problema en 12 semanas, que es lo que es un primer curso en matemáticas aquí en la universidad. Eh, yo creo que es, no sé cuál es la palabra adecuada, irresponsable de parte del gobierno hacer eso, porque entiendo por qué lo hacen, pero están engañando al alumno, diciéndole, sí, tú puedes, si quieres ir a una carrera de ciencias, tú puedes, pero cuando el alumno llega a la universidad se da cuenta de que realmente no puede. Y, y esa es la tragedia, digamos, en Australia. Muchas gracias, Paul. Sergio. Sí, bueno, es un tema, justo como lo pone Paul, yo creo que es un ejemplo de que tiras el agua como se bromea, ¿no? Junto con el niño. O sea, si hay un problema de desigualdad, ¿no? De quienes tienen acceso. Y entonces dejas de medir, pero irónicamente al dejar de medir, probablemente estás perjudicando a esa población que se supone estás defendiendo. Yo creo que esta es una conversación interesante porque, como pone bien Paul, genera mucha controversia, pero la controversia no debería ser sobre la medición, debería ser sobre el uso de la medición. Y eso es donde de repente perdemos cierta dimensión porque debimos midiendo. Lo que probablemente debió haber sucedido era un cambio distinto, ¿no? Un cambio o un uso distinto de la información que teníamos. Recuperar la información que se perdió estos últimos 6 años va a ser prácticamente imposible, salvo algún estado que hizo un esfuerzo en Nuevo León para tener cierto seguimiento en las mediciones de aprendizajes. Guanajuato hizo otra cosa.
pero perdemos información muy valiosa. Pero yo creo que lo principal es el uso. Y también hay como estamos tan peleados con la investigación y también a veces con la investigación de ciertos países, por ejemplo, ahora está en discusión retirar el Comipems. Eso se intentó hace 2, 3 años, es decir, retirar mecanismos de evaluación con exámenes para seleccionar estudiantes en Estados Unidos. Y están regresando a solicitar pruebas estandarizadas por una razón muy simple, que afectaron a los grupos poblacionales más vulnerables, que eran los del examen podían ganar una oportunidad, digo, no todos, evidentemente, y sigue teniendo problemas el proceso de selección, pero son decisiones que terminas afectando a los que se supone defiendes. Entonces, digamos que es un poco pensar en cómo esta discusión sobre evaluación, pues marca, como Paul lo describe ahora, el tipo de alumno que ingresa, pues el acompañamiento que debes dar. O sea, todos quisiéramos que todos tuvieran oportunidades para entrar a las instituciones. Sin duda, yo creo que nadie se opondría a eso. La gran pregunta es si a la par de abrir las instituciones para todos, le da recursos, y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de capacidades a las universidades para acompañar trayectorias tan diferenciadas, porque ahora entran bajo un proceso más abierto de menor autoselección, digamos. Y eso es lo que siempre hacemos a un lado, es decir, quitamos el síntoma, pero no atacamos la causa del problema. Y yo creo que es algo sobre lo que, insisto, habría que pensar bastante en términos de la creativa para este sexenio. Muchas gracias a ambos. Yo creo que, bueno, ya nos irán compartiendo en las comprensiones nuestra audiencia lo que van logrando, pero a mí me parece que, por un lado, nos dejan esta idea de la evaluación, pues tendría que reflejar un dominio, ¿verdad? Tendría que darnos información que fuera transparente sobre qué lograron y luego pensar en, justamente, reflexionar sobre cómo se usa el propósito de las evaluaciones. Y yo creo que esto en general creo que aplica tanto para lo que ocurre dentro de las aulas como las evaluaciones estandarizadas, ¿verdad? Y pues yo creo que ponen también la preocupación de, bueno, ¿qué efectos tiene el retirar eh, la información que nos dan las evaluaciones estandarizadas y otro tipo de evaluaciones? em, con la práctica misma de los docentes, ¿verdad? Y la operación de las escuelas y cómo acompañamos ese proceso. Y creo que las trayectorias diferenciadas, ustedes aludían ahora pues lo que ocurre en educación superior, pero creo que en educación básica, bueno, los docentes están sintiendo justamente dentro de sus espacios, en las aulas y en las escuelas también diferentes trayectorias en los estudiantes y en qué medida las condiciones escolares y los recursos que se les proveen les están ayudando a enfrentar esta diversidad de trayectorias. Em, bueno, para cerrar, hay un comentario que, bueno, no me gustaría dejar de incluir una pregunta que nos hace Efraín. Yo creo que hay un punto, pero no quisiera también que la audiencia se fuera con, o sea, sin tener esta oportunidad de dialogarlo con ustedes, porque probablemente están entendiendo que la formación en educación básica es especialmente importante para el acceso a la educación superior, ¿no? Como en preparación para la educación superior. Entonces, no sé si plantea la pregunta Efraín como un poco como abogado del diablo, ¿verdad? ¿La matemática para qué si no todos los alumnos llegarán a la universidad? Y presiento que no solo se aplicaría para las matemáticas, sino en general, ¿verdad? Recuerdo algunos puntos que hacía Paul en su presentación, que tú también has hecho, Sergio, pero no sé si ustedes quisieran responder a este cuestionamiento. Esto es también muy controversial. Muchos gobiernos han han discutido esto. En Inglaterra se ha discutido a más no poder qué clase de matemáticas requieren ciertos alumnos. Sí, porque cuando vas al supermercado tienes tu calculadora y ya. No vas a hacer álgebra, no vas a hacer más de una multiplicación o una suma. Incluso si eres un ingeniero, no vas a hacer derivadas o integrales todo el tiempo, ¿verdad? Hay mecanismos, hay programas que hacen eso.
ya para... no vas a estar haciendo las básicas, los cálculos básicos. Eso ya puede ser hecho en MATLAB, en matemática, en todos estos programas. Um, pero yo creo que las matemáticas no son solo eso, son mucho más. Es una forma de pensamiento, es una forma de acceder a la realidad, de ver patrones. Si, si los antiguos matemáticos no hubieran tenido curiosidad por explicar su vida real, lo que veían ellos, las matemáticas no hubieran progresado. Este, Eso para mí son las matemáticas y eso justifica que hasta cierto punto las enseñemos, no solo para aquellos que van a la universidad, sino para aquellos que no van y que pueden utilizar ese tipo de pensamiento en su vida cotidiana para otras cosas. Sergio. Sí, sí, es muy buena pregunta. De hecho, obviamente, bueno, Paul es el experto en términos de enseñanza de matemáticas, pero yo por eso lo referiría más a una conversación sobre justo qué quieres reproducir a través del currículo. Y eso probablemente es algo que está un tanto perdido, al menos en esta última reforma. Irá a lo mejor tomando forma los próximos años, ojalá, pero precisamente es determinar para qué lo hacemos. Lo hacemos para que desarrolle ciertas capacidades, lo hacemos para que puedan tener opciones de ciertas actividades, cierto nivel de empleabilidad. Y aún ahí, ahora hay un reto, porque como lo menciona también Paul, al final la tecnología que se está desarrollando va a suplir muchas de estas habilidades que ahora se están enseñando. Hay quien incluso argumenta, y esto sobre todo va a ser interesante o cómo va a impactar a la investigación, los econometristas en algún momento van a ir de salida, ¿no? Es decir, se va a avanzar tanto en programación que pues por lo menos van a perder cierto campo, digamos, de trabajo como lo han perdido los diseñadores o como lo están perdiendo los abogados en términos de procesamiento de información. En fin, es una discusión muy importante la que plantea Efraín en términos de poder discutir qué es lo que yo asumo es importante que tenga el ciudadano de los próximos 50, 100 años, y con base en eso haces tu currículo y con base en eso piensas en la escuela. Digo, habrá quien piense que es al revés, pero lo que quiero decir es que lo que sucede en la escuela tiene que ir ligado a estas reflexiones previas. Si no, pues probablemente vas a estar dirigiéndote a algo que a lo mejor no es relevante, no es pertinente, o no vas a tener los medios para que la escuela se apropie de, ¿no? Muchas gracias a ambos y bueno, pues yo creo que con eso cerramos. Nos han dado, bueno, desde mi perspectiva, ¿verdad? Mucho alimento para el pensamiento y yo creo que nos dejan con muchas reflexiones. Creo que también hay una tarea importante para la investigación, ¿no? Para la investigación que esperamos que se realice dentro de las escuelas y las aulas, pero también la investigación educativa que realizamos en otras instituciones. Les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros. A la audiencia también les agradecemos sus participaciones ahora y pues después los comentarios que puedan dejar en YouTube donde se alojen las sesiones. Y bueno, pues los esperamos la próxima semana. La próxima semana es la última sesión. La sesión será de manera presencial. Habrá una sesión de clausura en la Universidad Autónoma de Aguascalientes en el mismo horario de 5 a 6:30. Y tendremos como invitado a Pedro Flores Crespo, doctor, profesor, investigador de la Autónoma de Querétaro. Entonces, todos son bienvenidos. También grabaremos la sesión para que esté alojada en YouTube para quienes no puedan venir, no puedan estar presentes. Entonces, muchísimas gracias a ambos y muchas gracias a quienes nos acompañaron.